Bienvenidos a una emisión más de Notichavos, en donde el día de hoy hablaremos acerca de por qué llegamos a ser empáticos ante la desgracia de los demás. Para comenzar, pasaremos con mi compañero César, que dará una introducción para este importante tema. Adelante, compañero. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En base a la tradición hegeliana, una respuesta a la pregunta puede ser la relación que hay entre el estado de la persona y el ambiente existente de la situación, siendo que si la persona se encuentra en un estado positivo o cooperativo y a una persona cercano en su ambiente le pasa un problema, es muy probable que decida ayudarlo, mientras que si el estado de ánimo es malo o negativo, es más probable que se decida no brindar una ayuda y mejor seguir adelante. Del mismo modo, si en el ambiente hay muchas personas que estén dispuestas a ayudar a la persona que pasó por el problema, es probable que decida ayudar también motivado por el comportamiento de los demás, o que incluso lo deje de lado pensando que la ayuda que ya le están brindando es más que suficiente. Es en relación a cómo es que el ambiente se está desarrollando durante ese mismo instante lo que puede determinar en gran medida el propio comportamiento del individuo. Vaya compañero, lo que mencionas es muy importante conocerlo, ya que Lewin en el año de 1978 nos menciona que la conducta y el desarrollo dependen del estado de la persona y de su ambiente. Es por eso que la persona y su ambiente deben considerarse como variables mutuamente dependientes. En otras palabras, para comprender o predecir la conducta, la persona y su ambiente han de considerarse como una constelación de factores interdependientes. Es por eso que al momento de que a las personas les sucede algo, los individuos suelen ser empáticos solo por apoyar o entender, y al momento en el que les llegue a suceder algo similar, reciban el mismo apoyo por parte de la sociedad. Sin embargo, el individuo con cotidianeidad puede ser una acción por encajar con la sociedad, y empático puede ser una opción, ya que de ahí puede surgir la solidaridad. Porque llegamos a ser empáticos ante la desgracia de los demás. Los hombres tienen necesidad de comprender lo que sucede a su alrededor, de discernir el orden de las cosas y de actuar en forma que exista una relación razonable según su nivel de entendimiento. Dicho esto, pasa que en el momento que yo comprendo que alguien está pasando por un acontecimiento desagradable, me nace una empatía por esa persona y respondo de manera solidaria, según el conocimiento que tengo ante dicha situación. Trato de disminuir el impacto de ese acontecimiento desagradable por el cual está pasando otra persona. Y si es posible, a veces lo evito, porque a mí me gustaría que cuando yo pase por un acontecimiento desagradable, alguien me ayudara. No puedo dejar que todo lo relacionado al hombre me sea ajeno. Siempre hago algo al respecto, aunque no sea yo la que esté viviendo ese momento. ¿Por qué llegamos a ser empáticos ante las desgracias de los demás? Los hombres tienen la necesidad de comprender lo que sucede a su alrededor, de discernir algo del orden de las cosas y de actuar en forma que comporte una relación razonable con su entendimiento. H. 1968. Si bien sabemos, somos seres sociales. Desde que nacemos siempre estamos en interacción con otras personas. Nos relacionamos con los demás y llegamos a ser parte de sus problemas. Llegamos a ser más simpáticos ante las desgracias porque es algo que tenemos por instinto, que nos inculcan desde que nacemos, por querer comprender y ayudar al otro cuando pasa por una desgracia. Porque cuando nosotros atravesamos una situación similar nos gustaría recibir el mismo apoyo y la misma empatía. El individuo posee ese mismo interés por el ambiente y no solo interés, sino que con él conforma una urdimbre cuya consideración resulta indispensable para muchos de los intentos en la aproximación al comportamiento humano. Fíjate que a mí también me llamaron la atención las aportaciones de Ash, en especial cuando empieza a usar el término de campo social para referirse como el escenario de interdependencia e interacción, y que desde allí se pueden dar explicaciones a los hechos sociales y a las acciones individuales. La esencia de lo psicosocial se encuentra en la interacción. Esta interacción da pie a hechos y se producen como consecuencia de relaciones que se establecen entre las propiedades de los individuos y los fenómenos sociales. Así entendemos que los humanos no solo reaccionan e imitan las conductas de sus semejantes tan fácilmente, sino que más bien se acercan a ella para conocerla, comprenderla y asimilarla.
Y tal vez estas aportaciones nos pueden ayudar a entender mejor por qué la empatía puede ser sentida por el humano ante la desgracia. Y un claro ejemplo sería el movimiento llamado Black Lives Matter, que comenzó años atrás por el asesinato de un joven por alguien que abusó de su poder y también por un acto racial, pero no tuvo tanto renombre hasta los últimos años, donde se repitió el mismo acto racista y por alguien que abusaba de su poder. Esto empezó a hacer eco en varias partes del mundo, haciendo que el movimiento creciera y cambiara el nombre a All Lives Matter. Y esto no es solo por observación o que quieran copiar o ultrajar el movimiento de Estados Unidos, sino que cada quien lo relaciona con el contexto y espacio físico donde se desarrolla, dándose cuenta que a través de la comprensión y la asimilación, que en el campo donde nos desenvolvemos se sufre lo mismo, la discriminación y abuso de poder por parte de las autoridades. ¿Por qué llegamos a ser empáticos ante la desgracia de los demás? Llegamos a ser empáticos porque somos seres humanos, sociables y con razonamiento y consentimiento. Ante una desgracia llegamos a ser empáticos y demostramos el apoyo a quien presenta un acontecimiento de desgracia, en lo particular la falta de concepción de interacción psicológica y mutua, por lo tanto ambos tienen un diseño que tienen un carácter de una sustancia o una cosa en él. También se puede usar para transportar ciertas propiedades y permanentes. Mientras que uno intenta encontrar el tejido permanente en el individuo, el otro está en busca de un grupo. Por lo tanto, debe de rechazar que las fuerzas sociales continúan exclusivamente desde el interior del individuo, fuera de él. El resultado consiste en una extrema abstracción que es incorrecta al mismo tiempo el carácter del proceso individual y social. El hombre es algo más que una simple máquina irreflexiva, de responder a estímulos, que un juguete a merced de sus pasiones o una marioneta a merced de los hilos de la sociedad. Dentro del proceso de ser empático, las fuerzas o estímulos sociales van a ser una gran consideración a tomar, ya que estas pueden influenciar las reacciones que tenga el individuo ante dicha desgracia y que cabe dentro de las condiciones sociales establecidas. Tomando el punto que menciona Andrea, pero dándole una perspectiva particular, en base a la autora Ash, podemos decir que para que el individuo comprenda la desgracia de los demás, debe desarrollar una conciencia en la cual tenga un entendimiento más desarrollado y este actúe de forma correcta ante lo impuesto por la sociedad. Podemos decir que un individuo, cuando desarrolla esa conciencia, podrá tener un interés por el medio ambiente, en el cual la misma sociedad ya no será una gran influencia, a lo que este individuo actuará de manera más humana. Lewin nos hace una mención importante en la cual nos hace referencia a que el individuo está en una situación, si está en una situación particular, socializará y tendrá actitudes asociadas a esta situación, lo que nos hace entrever que si el individuo ve la desgracia, este mismo hará y tomará acciones para resolucionar lo ya antes dicho. ¿Por qué llegamos a ser empáticos ante la desgracia de los demás? Bueno, según Lewin, el comportamiento es una acción dirigida a una explosión emocional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que toda conducta de un ser humano tiene que ver con que es dirigida porque está en un punto influenciada por las metas que una persona quiere lograr y el reconocimiento o la crítica que va a obtener del entorno. Por otro lado, dice que es una explosión emocional porque lo que pasa se da en un marco cultural y social, en donde hay una interacción de afecto con los demás y todo esto incide en cómo el ser humano se desarrolla su comportamiento. De este modo, la forma en la que te comportes y tus actitudes se te verá reflejado en las acciones que generas. Así, ante una desgracia, actuamos por esta influencia de emociones y o carga cultural social, esperando a que en un futuro se te vea recompensado en un acto de reconocimiento o de ser correspondido en un acto similar.
Estoy de acuerdo. Asimismo, cuando somos testigos de la desgracia de los demás, llegamos a ser empáticos debido a que observamos a otras personas serlo, y se va formando una cadenita de personas que se unen por el bien de los afectados. Se trata entonces de un fenómeno contagioso, ya que es fácil que una persona solidaria influya para que las personas de su entorno realicen este tipo de acciones. Además, la solidaridad que se vuelca en otros también repercute en que ellos se sientan con la necesidad de devolverlo a la sociedad. Según Lewin, la dinámica del proceso debe ser siempre derivada a partir de la relación de un individuo concreto con una situación concreta. Para concluir con este noticiero, simplemente agregar que la tradición lewiniana considera que aunque el individuo o el grupo pueden estar en el centro del interés de la teoría, no es ni uno ni el otro lo que se estudia, sino toda una situación total, configurada por el ambiente, la persona, la conducta, su desarrollo y su desenvolvimiento a lo largo de su vida, en este caso el día a día. En todo que tiene que ver sus relaciones, la manera en que cómo comprendemos el momento y cómo estos ocurren y transfieren nuestra realidad. Esta circunstancia del individuo se deja llevar por cierta manera de estar conectado con lo que sucede a nuestro alrededor. El individuo siempre va a ir creando a partir de lo que en su medio está dictando. El individuo trabaja la empatía porque es un ser socialmente. Por naturaleza, el individuo se va a relacionar con los demás. Somos empáticos al momento de estar generando un movimiento de emoción totalmente positiva, también negativa en muchas ocasiones. Pero el ser humano es empático cuando se necesita. El ser humano va a sobresalir. Tenemos que estar trabajando los valores. Y en este caso, la tragedia que se pueda estar viviendo.